Maybe Punishmana. Acá estaba mi folleto. Ya, links ahí. Muy buenos días, queridos hermanos. Un gusto saludarlos. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien, que hayan descansado bien. Estamos lunes, segundo día de la semana. Ya el día 30 de nuestro seminario de enriquecimiento misionero, ellos trastornaron al mundo. Vamos a iniciar nuestro programa, como todas las mañanas, pues entonando el cántico ya conocido, ¿no? El cántico que titula Una Iglesia. Y vamos a cantar esta iglesia, ¿no? Este canto que titula Una Iglesia con gozo, con alegría, meditando pues en las letras. Hubo un tiempo donde no había paz. Padres eran separados de sus hijos por su fe. Una iglesia perseguida y al mismo tiempo tan unida. Su confianza estaba puesta en el Señor. Miles eran convencidos de esta fe, anunciaban que muy pronto ellos verían a Jesús. Una iglesia que oraba y al mismo tiempo predicaba. ¿No es acaso el momento de despertar? Quiero ser esa iglesia que no tenga temor, que trastornan al mundo con el poder del amor. Una iglesia que avanza y deja relevancia. Una iglesia que anuncia a Jesús. Es el tiempo de una iglesia en acción, enseñando cada día que aún existe salvación. Una iglesia que abraza y que visita cada casa. La iglesia que Dios nos otorgó. Quiero ser esa iglesia que no tenga temor, que trastornan al mundo con el poder del amor. Una iglesia que avanza y deja relevancia. Una iglesia que anuncia a Jesús. Quiero ser esa iglesia que no tenga temor, que trastornan al mundo con el poder del amor. Una iglesia que avanza y deja relevancia. Una iglesia que anuncia a Jesús. Una iglesia que anuncia a Jesús. Ahí donde estamos, hermanos, vamos a inclinar los rostros para orar. Buen Dios, nuestro Padre, gracias te damos por este nuevo día que nos concedes.
por la oportunidad, Señor, de estar aquí delante de tu presencia, reunidos mediante esta plataforma, para poder aprender más acerca de tu palabra, acerca del cumplimiento de la misión, y a la misma vez, Señor, para poder orar los unos por los otros, interceder por tus hijos que tal vez están pasando por alguna dificultad. Buen Padre, oramos para que este programa también pueda ser dirigido por ti, para que tu palabra pueda ser de gran bendición para nuestras vidas y para que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar el mensaje de hoy, Señor. Bendice cada miembro presente y también quédate en medio nuestro, en cada uno de nuestros hogares. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a dar la bienvenida, pues, una vez más, ¿no? La bienvenida para cada uno de ustedes, queridos hermanos, y vamos a dar el pase a nuestro pastor Samuel, que en esta mañana va a compartirnos, pues, el tema de nuestro seminario de enriquecimiento misionero. Estamos ya en el día 30. Bienvenido, pastor Samuel, el tiempo es con usted. Gracias, pastor. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ya estamos en el día número 30 de nuestro seminario de enriquecimiento misionero. Así que falta poquito para terminar esta linda jornada que hemos empezado hace 30 días, valga la redundancia, ¿no? Creo que ya todos los que estamos aquí hemos confirmado y hemos reafirmado y fortalecido el hábito de despertar temprano para buscar a Dios en las primeras horas de la mañana. Yo sé que algunos teníamos ya este hábito, ¿no? Pero de repente otros no, y ahora lo hemos confirmado y reafirmado más todavía. Quiero compartir el PPT de esta mañana. Ahí está. Llegamos al día número 30 y tiene como título el bautismo de un etíope. El bautismo de un etíope. Hechos 8:36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Este versículo relata el episodio bíblico cuando Felipe fue impulsado por el Espíritu Santo para que se acercase hacia un hombre de Etiopía. La Biblia lo conoce como etíope, que era, dice, uno de los funcionarios de la reina de aquel entonces, del reino de Etiopía. Y se acercó, tuvieron una conversación. Felipe vio de que el etíope estaba estudiando los escritos bíblicos, ¿no? Sino estaba estudiando los escritos del Antiguo Testamento. Y entonces Felipe le dijo, ¿no entiendes lo que lees? El etíope le responde, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y dice la Biblia que Felipe le empezó a enseñar desde el Antiguo Testamento todo lo que a él sabía. Y finalmente el etíope dijo, ¿no? Aquí. Entonces, quiero entregar mi vida a Cristo. Yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, etíope eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y nosotros conocemos la historia. Fue bautizado el etíope eunuco. ¿Quién nos entrena, capacita para el evangelismo? ¿Quién es el encargado de entrenarnos y capacitarnos para evangelizar? El Espíritu Santo, recuerden, hermano. Y ahorita vamos a ver en estos momentos, miren. Hechos 2:7, los capítulos del 2 al 7 de Hechos se desarrollaron en un periodo más o menos de 5 a 7 años. Y fue de entrenamiento para cumplir la misión. Una vez que el campo de trabajo fue establecido, el evangelismo se puso en marcha bajo Felipe, Esteban y Pedro. En esos capítulos del libro de Hechos se relata cómo estos tres hombres principalmente, otros también, pero esos tres hombres principalmente, Felipe, Esteban y Pedro, evangelizaban en diferentes lugares donde ellos iban. A estas alturas de nuestro estudio del seminario de enriquecimiento misionero, ya todos hemos aprendido, recordado o confirmado que la obra del evangelismo es una obra que depende íntegramente del Espíritu Santo. No es una obra humana,
no es algo que el ser humano esté capacitado para hacer. No tiene nada que ver con marketing o buena oratoria. ¿Qué es marketing? Hablar, hablar, hablar para ofrecer, para vender algo, para hacer que la gente decida por algo que yo le digo. No sé, el evangelismo no se trata de una buena oratoria, tiene que ver con dependencia del Espíritu Santo. A veces pensamos, hermanos, que hablar bonito o hilar frases cristianas, frases bíblicas, pueden hacer que podamos hacer un buen evangelismo, pero no siempre es así, o mejor dicho, nunca es así. Porque el evangelismo no se trata de hablar bonito. El evangelismo no se trata de tener un concepto, o el evangelismo no se trata de aprendernos un tema y exponerlo, explayarse de una manera bonita, atrayente, de una manera que todos entiendan, ¿no? Porque de repente a través de ello solamente vamos a estar transmitiendo teoría, solamente vamos a estar transmitiendo conocimiento, pero quien obra realmente en la transformación de la persona, quien obra realmente en la predicación de alguien que está predicando, valga la redundancia, quien obra realmente en el oyente que está predicando la predicación, es el Espíritu Santo. No son nuestras palabras bonitas, por si acaso, ¿eh? Porque podemos hablar bonito, muy bonito, pero nuestras palabras pueden estar vacías, como dijo Pablo, ¿se acuerdan? Como campanita que suena nada más. Pero hermanos, quien obra a través de lo que decimos o lo que no decimos es el Espíritu Santo. Por eso la obra evangelística, la obra de compartir el mensaje no tiene nada que ver con la buena forma como uno puede expresar, sino tiene que ver con la dependencia íntegra del Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos de la experiencia de Felipe? Porque hace un momento estábamos viendo. Aprendemos dos cosas principales. Según el libro de Hechos, ¿qué hacía la iglesia primitiva y cómo lo hacía? Lo primero, aprendemos a ser obedientes al llamado de Dios. Y lo segundo, aprendemos a ser obedientes a la voz de Dios, que son dos cosas distintas. El llamado de Dios es una cosa y la voz de Dios es otra cosa. ¿Cómo es esto? Obedientes al llamado de Dios, dice el versículo 26. Cuando Dios le dijo, anda, acércate a ese carruaje, acércate a ese hombre que está yendo allí. Felipe no preguntó nada, sino solamente fue. Al igual que el misionero Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? La obediencia de Abraham. Que cuando Dios le dijo, levántate, sal de tu tierra, de tu parentela y anda a la tierra que yo te mostraré. Al igual que Abraham, se levantó los dos, se levantaron los dos, cada uno en sus tiempos, y se fueron, obedecieron al llamado de Dios. Y esa obediencia al llamado de Dios es lo que hace que el plan de Dios se active y se ponga en marcha. Miren, Felipe no sabía de quién se trataba, ni qué debía hacer. El verso 27 destaca, entonces él se levantó y fue. Cuando Dios le dijo, acércate a este carruaje, lo único que hizo Felipe fue, se acercó y fue. Eso es lo que dice el verso 27. Por eso, hermanos, el hecho de que Felipe se haya levantado y haya ido, significa que fue donde Dios le dijo que vaya. Y esa es una frase que manejan los conquistadores, ¿verdad? Ir donde Dios mande. Eso es ser obediente al llamado de Dios. Eso es ser obediente a la voz, al llamado que Dios hace específicamente para evangelizar un lugar o para evangelizar a alguien. Pero también este relato nos enseña que debemos ser obedientes a la voz de Dios. Una cosa es el llamado, que Dios nos envía a un lugar, que Dios nos llama a un lugar para ir a predicar. Y otra cosa específica es la voz de Dios, que es lo que dice que necesitamos hacer en ese lugar donde nos ha llamado.
Dios conocía al etíope. Felipe no lo conocía, pero Dios sí conocía al etíope, sabía de su necesidad espiritual y de la sed que tenía por conocer las verdades de las Escrituras. Es por ello que le dijo a Felipe, acércate. El evangelismo requiere contacto. Claro, ¿cómo vamos a predicar estando lejos de la persona? ¿Cómo vamos a evangelizarla? No. Por eso el evangelismo requiere contacto, acercarse. Felipe fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Miren, dos cosas, ¿eh? Dios le dijo a Felipe, tienes que ir a ese lugar. Tienes que acercarte a ese hombre. Dios llamó a Felipe para evangelizar a ese hombre. Y estando ya en contacto con ese hombre, con el etíope, entonces le presentó el evangelio. Dios le dijo, ya estás aquí con el hombre, ya estás aquí con el etíope, entonces ahora enséñale lo que no entiende. Porque el versículo dice, nosotros conocemos la historia bíblica. El versículo, parte de la historia, menciona cuando Felipe le preguntó al etíope, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope le respondió, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Eso es evangelismo, acercarse para saber qué necesidades tienen las personas. ¿Se han dado cuenta que a veces damos por hecho muchas cosas, pero que no siempre son así? Por ejemplo, a veces damos por hecho que basta con que nuestros interesados escuchen un buen sermón y listo, ahí lo dejamos. Pero no, en realidad el evangelismo es contacto, persona a persona. Porque cuando alguien predica desde el púlpito, que es muy bueno, que es necesario y que es parte también del evangelismo, cuando uno predica desde el púlpito, se está explayando y se está dirigiendo a muchas personas. Uno puede ver el rostro, uno puede ver los ojos de las personas, pero ¿qué es lo que se necesita también, aparte del evangelismo público? El contacto, acercarse personalmente. Y es allí cuando uno descubre, o mejor dicho, es allí cuando uno se acerca, tiene contacto con las personas, cuando uno descubre realmente qué es lo que necesita esa persona. Que no solamente es una buena prédica, que no solamente es unas buenas palabras bonitas que alguien exprese, sino que también es algo más íntimo, como por ejemplo puede estar sufriendo de alguna enfermedad, puede estar necesitado de algún tipo de alimento, puede estar necesitando siquiera un abrazo. Por eso que Felipe obedeció la voz de Dios y se acercó y empezó a conversar con el etíope. ¿Por qué es importante estar atento a la voz del Espíritu Santo entonces? Miren, hermanos, porque es Él quien pone las palabras exactas en nuestro labio. No sé si a ti te ha pasado, cuando no has sabido qué hacer, entonces el Espíritu Santo ha obrado poniendo palabras exactas en tus labios. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Miren, Felipe aprovechó esta circunstancia de que el hombre estaba leyendo y le hizo una pregunta muy directa para empezar a entablar esa comunicación. ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope le respondió, ¿no? No lo sabemos, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Pero ¿quién estaba detrás de todo ello? El Espíritu Santo. Miren, esta pregunta que Felipe le hace al etíope no es una pregunta cualquiera, porque es una pregunta que lleva al etíope a responder algo espiritual. Esa es una pregunta espiritual porque el etíope estaba leyendo al profeta Isaías, dice. Y entonces Felipe aprovechó esa circunstancia para entrar a evangelizar y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y entonces el etíope le respondió, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces Felipe empezó a enseñarle. ¿Qué hubiera pasado si en vez de que Felipe hubiera hecho esta pregunta, ¿entiendes lo que lees? Felipe le hubiera dicho, le hubiera llegado y le hubiera preguntado, oye hombre, ¿qué comiste hoy?
Oye, etíope, aunque ya sabía que era un etíope, ¿no? La Biblia dice, etíope, ¿de dónde vienes exactamente? Oye, etíope, ¿y eres casado? Oye, etíope, ¿en qué trabajas? Oye, etíope, ¿y tienes hijos? Oye, etíope, ¿y cuál es tu hobby? ¿Y cuál es tu deporte favorito? El Espíritu Santo estaba detrás de todo lo que Felipe hacía, de tal forma que esta pregunta, ¿entiendes lo que lees?, le abrió el camino a Felipe para que pueda evangelizar a ese hombre. Por eso el Espíritu Santo es quien pone en nosotros las palabras exactas para poder evangelizar a las personas. Y a raíz de esta conversación, a raíz de esta pregunta, es que surge un estudio bíblico. ¿Sí o no? Porque dice la Biblia que Felipe le enseñó al etíope desde el Antiguo Testamento todo. A veces no sabemos qué diremos, pero el Espíritu Santo guiará lo que debes hablar. Después de darle estudios bíblicos, le hizo el llamado. Y el etíope, ¿qué cosa dijo? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Hermanos, interesantemente aquí hay una frase, ¿no? No dudó el etíope en tomar la decisión de ser bautizado. No dudó porque el Espíritu Santo le guiaba. Ni siquiera esperó una campaña de una semana de oración, nada. Apenas el Espíritu Santo obró, o apenas el Espíritu Santo se le permitió en la vida de este etíope que obrara, la Biblia dice que nosotros conocemos, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Hoy es el día del bautismo, le dijo Felipe al etíope. Pasión por la misión, eso es lo que significa, hermano. Cuando tú te dejas llevar por el Espíritu Santo, cuando tú te dejas llevar por el Espíritu Santo para decir algo, para mostrar algo, para enseñar algo, y estoy hablando de manera general, estoy hablando de manera general. Cuando tú te dejas llevar por el Espíritu Santo para poder, incluso hasta para reprender algo, el Espíritu Santo pone en ti palabras exactas. Por eso, hermanos, cuán importante es recordar, saber y practicar de que es el Espíritu Santo quien obra en nosotros para evangelizar a las personas. Por eso esta mañana, ahí en nuestros grupos de oración, vamos a orar por ello, para que el Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca para evangelizar a tantas personas que necesitan. Ese va a ser nuestro pedido común de todos, pero cada uno ya tiene pedidos personales en el momento de oración. Mientras tanto, antes de ello, vamos a ver el testimonio de esta mañana. Ellos trastornaron el mundo. Mi nombre es Eduardo Dueñas Molina, soy un colportor del Señor y estoy al servicio de la Iglesia. Este ministerio me ha permitido conocer a muchas personas, pero la satisfacción más grande que he podido recibir es ver a muchas personas entregándose a los pies de Jesús, porque mi pasión es dar estudios bíblicos. Un día, realizando mi trabajo, llegué al centro de rehabilitación en José Gálvez, Villa María del Triunfo. Hablé con el director para llevar una terapia espiritual a través del estudio de la Biblia, el cual aceptó con agrado. Aquellos jóvenes y adultos sin Dios, con problemas de drogas y alcohol, recibían la palabra de Dios con alegría. Y uno de esos días es el día sábado, donde hacemos culto hasta la actualidad. A través del trabajo realizado, más de 20 personas llegaron a bautizarse. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Sigamos cumpliendo la misión. Sigamos llevando más personas a los pies de Jesús. Maranata, Cristo viene.
Ellos trastornaron el mundo. Tú también puedes hacerlo. Ya saben, hermanos, vamos a orar esta mañana todos un pedido particular de que el Espíritu Santo pueda obrar a través de nosotros. ¿Ya? Y claro, cada uno también tiene pedidos particulares. Así que vamos a dejar las indicaciones